Buenas de nuevo, pues vamos a continuar con el curso de Introducción a la edición y procesamiento de textos en LaTeX y en esta ocasión vamos a explicar la realización de presentaciones en LaTeX utilizando el paquete Beamer. La presentación que voy a hacer ahora mismo es una introducción a dicho paquete en el cual presentaré las opciones básicas que presenta. Os indicaré qué es necesario para su instalación en un ordenador local y daremos unos primeros pasos con un ejemplo muy sencillo hecho en la plataforma de Overleaf, de forma que podáis directamente empezar a hacer presentaciones de forma, como he dicho, muy sencilla. ¿Qué es Beamer? Pues Beamer es una clase de LaTeX o un paquete que permite realizar presentaciones, ¿vale? Entonces, digamos que de cara a lo que tenemos que aprender para realizar una presentación, pues son una serie de comandos específicos que permiten diseñar cada una de las transparencias o diapositivas que componen dicha presentación. Para ello, la extensión o el comando fundamental de Beamer será el comando o el entorno frame, en el cual realizaremos o incluiremos los contenidos de cada una de las diapositivas. El proceso de creación tenemos que tener en cuenta que es muy diferente a lo que sería una presentación al uso en, por ejemplo, Keynote o Impress o PowerPoint, en los cuales directamente estamos visualizando el aspecto gráfico de nuestra presentación al mismo tiempo que que añadimos el contenido. Por lo tanto, tenemos que cambiar completamente de chip y tenemos que pensar de la misma forma que hacemos cuando creamos un documento en LaTeX normal, que es que estamos escribiendo comandos en un lenguaje al final de un lenguaje de programación que generará un formato acorde a unas reglas, pero no seremos capaces de visualizar al mismo tiempo el formato final o el aspecto final del documento y el documento que estamos creando en sí mismo. Principal desventaja, evidentemente tenemos que conocer LaTeX y los comandos propios de Beamer, ¿vale? Que además de todos los comandos que ya conocemos de LaTeX, tenemos que añadir una serie de comandos nuevos que permitirán realizar las presentaciones en Beamer. Principal ventaja, que vamos a poder aprovechar todos los contenidos ya creados de un documento previo para realizar la presentación. Por ejemplo, típico caso de uso, hemos creado un artículo que hemos presentado en una conferencia, lo hemos hecho en LaTeX y queremos reutilizar el contenido para hacer la presentación. El contenido evidentemente puede ser el texto evidentemente resumido, las ecuaciones que tengamos, los dibujos, las tablas, cualquier cosa que tengamos en el documento, en el artículo presentado. En el modo tradicional de operar, lo que hacemos generalmente es pues andamos copiando contenido de un lado de LaTeX o del PDF final hacia el PowerPoint y comenzamos completamente de cero. Esto significa, por ejemplo, que hay algunas partes que pueden ser muy tediosas, particularmente la introducción de texto matemático, incluso con algunas de las extensiones que existen en PowerPoint o en Impress o Keynote, que nos permiten añadir expresiones LaTeX, ecuaciones matemáticas en formato LaTeX. Pero de todas maneras es un proceso bastante tedioso. En este caso, pues evidentemente vamos a ahorrarnos muchísimo tiempo a la hora de portar el contenido de un formato, el artículo que hemos presentado, la ponencia que hemos presentado, a el otro formato que es la presentación que queremos realizar. Las principales características de Beamer, pues bueno, podremos crear un documento utilizando los compiladores típicos de salida, es decir, PDF LaTeX, LaTeX más DVIPS o Lua LaTeX. Generalmente, en nuestro caso, y es lo que vamos a utilizar, utilizaremos el comando PDF LaTeX. Todos los comandos, casi todos, estándar en LaTeX funcionan como en cualquier otro documento. Existen algunos detalles que tenemos que comentar más adelante. Aunque estemos creando un PDF y digamos que la mayoría de nosotros pensemos que un PDF es una cosa estática, pues un PDF, realmente el estándar PDF soporta el hacer animaciones y transiciones, con lo cual podemos, aquellos que os guste animar el contenido, se puede animar el contenido utilizando Beamer y utilizando las características del estándar PDF.
En cuanto a la apariencia, pues muchos de vosotros estáis acostumbrados al uso de temas, al uso de plantillas que existen en PowerPoint o Impress o Keynote, que son plantillas, digamos, con un aspecto muy profesional y muy pulidas. En Beamer existen una multitud de plantillas, muchas de ellas oficiales de ciertas universidades o ciertas instituciones y muchas de ellas también libres, con lo cual podremos bajarnos de repositorios plantillas y particularizar el aspecto de nuestra presentación. Si queremos perder más tiempo, queremos invertir más tiempo a la hora de personalizar la presentación, siempre podemos hacernos nuestra plantilla partiendo de una plantilla ya realizada. Además, va a haber una característica que para mí me resulta muy útil, que es que utilizando un estilo especial se pueden transferir de forma sencilla, digamos, o cambiar el contenido de una presentación a otro aspecto diferente. Por ejemplo, podemos compilar un único archivo de fuente para generar unos apuntes y las presentaciones. Esto es muy útil a la hora, por ejemplo, de impartir clases en el cual damos los apuntes a los estudiantes con información extendida, pero evidentemente a la hora de hacer una presentación en clase, una exposición en clase, no contamos todos los apuntes porque sería inviable en el tiempo que tenemos en esa clase. De esta forma podremos digamos, ahorrar tiempo y crear versiones de documentos según el uso que le vayamos a dar. Y finalmente, digamos que la salida generalmente cuando utilicemos Beamer, en el caso de utilizar PDF LaTeX, va a ser un PDF. Un PDF es un archivo que es un estándar, es compatible en cualquier tipo de sistema operativo, en cualquier tipo de... da igual donde vayamos, y no nos encontraremos con ningún problema en el cual pues la versión de PowerPoint que hemos creado tiene animaciones que no son soportadas por la versión que está instalada en el ordenador de destino. ¿Qué pinta tiene el código de una presentación? Aquí os voy a hacer simplemente una introducción a una pequeña porción de código. Enseguida veremos un ejemplo. Pues bueno, el comando fundamental, como os decía, es frame, ¿vale? Entonces al final digamos que cada una de las diapositivas está rodeada por un begin frame que tenemos aquí y tenemos al final un end frame que está aquí, ¿vale? Ese begin y end frame, todo lo que está dentro, pues digamos que es el contenido de dicha diapositiva. Como veis, aquí lo que tengo aquí lo explicaremos más adelante. El alert block es un bloque, digamos, que permite sintetizar o permite resaltar cierta parte del contenido. Podemos tener entornos con el itemize o con el enumerate, de manera que podamos crear entornos de listas de forma sencilla, y directamente todo el código que está dentro de un frame, al final pues podremos utilizar código LaTeX estándar. La instalación. Pues el proceso de instalación es al final instalar un paquete que se llama Beamer, ¿vale? Evidentemente ese es el paquete básico. A partir de dicho paquete podemos instalar diferentes actualizaciones o diferentes, no digo actualizaciones, me refiero a extensiones, ¿vale? Plantillas, fuentes, digamos, de ciertos temas de Beamer. Es decir, al final podemos extender la instalación de Beamer. Tenemos en la referencia 2 de esta presentación, en las páginas 14 y 15, se describe de forma detallada el proceso de instalación. Dado que este curso vamos a realizarlo utilizando la plataforma online Overleaf, no voy a invertir más tiempo aquí. Si alguno de vosotros queréis instalarlo en vuestro ordenador local, de nuevo es muy sencillo, dado que es un paquete, la instalación mínima es simplemente un paquete. Los primeros pasos, pues una buena forma de comenzar a trabajar con Beamer es utilizar las facilidades que nos da Overleaf de cara a crear mediante un asistente una plataforma, una plantilla por defecto y comenzar a editar. Vamos a ir a verlo. Bueno, pues estamos aquí ya he entrado en mi sesión de Overleaf, y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, el cual va a ser un proyecto que va a ser una presentación. Entonces damos a New Project, y aquí a la izquierda, en el árbol, digamos, de opciones básicas para crear un documento de LaTeX, tenéis la entrada de presentación, ¿vale? No voy a perder mucho el tiempo en cuanto a la plantilla, porque no será ahora mismo el objetivo, eso lo contaremos más adelante en otras clases. Vamos a crear el primero de ellos. Y creamos una presentación desde la plantilla por defecto. Bueno, está compilando ahora, Beamer está compilando el compilador de Overleaf está generando el Beamer, la presentación, y en breve aparecerá. Bueno, y aquí lo veis. Aquí veis la pinta que tiene. Vamos a intentar
incrementarlo, pues bueno, aquí veis el PDF que he generado, veis que existe una presentación o una primera diapositiva en el cual se presenta el título, el autor y la afiliación del mismo. A continuación tenemos otra diapositiva en el cual se muestra el índice de la presentación. En este caso se han creado 3 secciones. Una primera diapositiva que simplemente tiene un texto first point. A continuación pasamos a la siguiente sección, que es sección 2. Y a continuación se muestra una diapositiva en el cual existe un cuadro resaltado con un título y con más texto internamente. Se pasa a la sección 3, en este caso se cambia el título de la diapositiva con a bigger title y se pone un text directamente, un text digamos en el cuerpo de la diapositiva. De nuevo un cuadro resaltado y la bibliografía. Vamos a ver qué pinta tiene el código a modo de introducción. Pues bueno, a modo de introducción, como veis, tenemos un preámbulo del documento que está toda esta parte hasta que empecemos el begin document. Hasta aquí, que es el preámbulo del documento, en el cual tenemos inicialmente todos los paquetes que se van a utilizar o que se han utilizado para crear esta presentación. ¿Qué tipo de documento estamos creando? Estamos creando una presentación Beamer. ¿Vale? Entonces, bueno, dejarme formatear un poquito esto, que esto parece que ha hecho overleaf ahora mejor. Entonces, bueno, ya os diré luego más adelante qué son las opciones que tenemos aquí. De 10 points es evidentemente el tamaño de letra. Fragile es una opción que requiere bastante explicación. Y SVG Names es por el tipo de cómo se va a referir al formato de las figuras. Pero bueno, lo básico aquí es simplemente ver que Beamer es la clase de documento que hemos creado. A continuación, de nuevo, los paquetes que vamos a utilizar. Ahora mismo no importa mucho describirlos, simplemente os importará luego más adelante este de aquí, que nos permitirá el PDF, el escape, que nos permitirá determinar la orientación de cada una de las diapositivas. Bueno, a continuación tenemos aquí, si vamos al principio a la primera diapositiva, de este de aquí, ¿vale? Tenéis aquí el title graphic, este comando que veis aquí, ¿vale? Que si os dais cuenta, el contenido que está dibujando, que está representando aquí, es precisamente toda la afiliación del autor, ¿vale? Ya veremos luego más adelante cómo se selecciona todo este contenido y cómo se particulariza. Aquí, toda esta parte que vemos aquí va a ser una cosa muy útil, que va a ser para crear un PDF navegable, de manera que tengamos hiperlinks y podemos movernos entre diferentes direcciones. En este caso está simplemente especificando qué pinta tienen los símbolos que marcan la navegación. Un tema por defecto. El autor, que aparece en la primera presentación aquí directamente, donde coloca el nombre del autor, eso ya depende del tema. Simplemente vosotros ponéis el author de la propiedad del documento y automáticamente Beamer decidirá en función de la plantilla cómo lo representa el título directamente, y a partir de aquí empezamos con el begin document. Lo primero que hacemos es make title, y en ese momento directamente se crea el make title. Afecta a todos los comandos referidos a la primera presentación, a la primera diapositiva, y generará esta diapositiva. A continuación, sección. Como veis, digamos que en un documento de Beamer también se permite dividir el documento por secciones, subsecciones, es decir, intentar estructurar el documento al igual que cualquier tipo de documento en látex. Y aquí veis la primera diapositiva, begin frame, end frame, directamente. La sección 1 genera esta sección de aquí, ¿vale? Y aquí veis que es sección 1 y directamente en la primera diapositiva, first point, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando yo me pongo en sección 1, al igual que en el menú, el cursor cambia a tipo mano y se ilumina. Esto es porque cuando nos bajemos el PDF podremos navegar directamente por el PDF, al igual que también aquí en la parte de abajo o en la parte inferior de cada una de las diapositivas podemos, digamos, navegar por el PDF, ¿vale? A continuación, la siguiente que veíamos era sección 2, pues veis aquí en el texto que ha creado una nueva sección 2, ¿vale? Y dentro de esta sección 2, pues está ahora mismo metiendo pues otra diapositiva en el cual tiene esta pinta, a title, text and text again, y está rodeado todo como una cajita. ¿Cómo se genera la caja esta? Pues con el
comando block, que veis aquí. Directamente eso creará esta caja para resaltar, digamos, cierto contenido. Ahí veis cómo se especifica el título, a title, ¿vale? Es como especifica este contenido de aquí, y luego text and text again, que es digamos el contenido dentro de cada uno de los bloques. A continuación va y se genera la sección 3, que la tenéis aquí, y dentro de la sección 3 pues lo que tenéis representaba era un frame. A ver si voy ahora ahí, aquí está, un frame que tenía un texto y simplemente a bigger title, que estaba cambiado el título, digamos, del frame, de la diapositiva. Si os dais cuenta, esto simplemente, aquí veis cómo se especifica el título de cada una de las diapositivas. Justo al lado del begin frame, la opción que tiene es el título de dicho frame, ¿vale? Y a continuación vamos aquí y veis el begin block, ¿vale? Y end block, que está aquí y aquí, que de nuevo genera un bloque para resaltar cierta información. A continuación, begin frame, end frame, para la bibliografía, ya os contaremos, ahora mismo está en una bibliografía vacía, pero si os dais cuenta aquí podríamos listar todas las referencias de nuestro documento. Muy bien, pues aquí está, digamos, en la presentación que tengo yo que os he dejado en el campus virtual, simplemente explico un poco cómo se pueden generar la estructura básica de dicha presentación, de una presentación, que básicamente es lo que hemos visto hasta ahora en el ejemplo de Overleaf. Simplemente una cosa recomendable, que es muy recomendable, digamos, comenzar primero con una idea de la estructura que queremos generar en nuestra presentación y a continuación dotarla de contenido, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la primera parte de la presentación es de cómo utilizar la clase Beamer para hacer presentaciones, y durante las siguientes clases entraremos ya en arena y veremos cómo generar una presentación desde cero. Muchas gracias.